En este viaje de autoexploración, descubrimos 6 hábitos estoicos transformadores que no solo moldean nuestro carácter, sino que también nos elevan en la consideración de los demás. Sumérgete conmigo en la esencia de estos principios atemporales, mientras exploramos cómo adoptar estos hábitos puede no solo enriquecer nuestra propia existencia, sino también generar un impacto positivo que resuene en el tejido de nuestras relaciones sociales. Prepárate para desatar el potencial estoico que reside en ti y descubre cómo ser más valorado por los demás a través de la práctica consciente de estos 6 fundamentos inspiradores. 1. Ser independiente. La independencia es un viaje interior que comienza con la autenticidad y la autoafirmación. Aprender a confiar en tus propias habilidades y tomar decisiones basadas en tus valores te permite construir una vida que refleje genuinamente quién eres. Cultivar la independencia no significa alejarse de los demás, sino más bien desarrollar la capacidad de contribuir y relacionarte desde un lugar de fortaleza interior. Aprende a valorar tu autonomía, toma responsabilidad por tus elecciones y desafíos, y busca constantemente oportunidades para crecer y aprender. En última instancia, la independencia te proporciona la libertad de forjar tu propio camino, abrazar tus metas y construir una vida plena y significativa. Desarrolla habilidades para la toma de decisiones informada y la planificación a largo plazo. Establecer metas realistas y trabajar diligentemente hacia ellas te brindará una sensación de logro y seguridad en tu capacidad para enfrentar los desafíos. Aprender a depender de ti mismo te permite adaptarte a las circunstancias cambiantes y afrontar los obstáculos con resiliencia. En última instancia, la independencia no solo te da la capacidad de cuidarte a ti mismo, sino que también te permite ser un miembro más fuerte y colaborativo en las relaciones y comunidades en las que te encuentras. Aprender a establecer límites saludables y decir no cuando sea necesario te ayuda a preservar tu bienestar y mantener una vida equilibrada. Además, busca constantemente oportunidades para aprender nuevas habilidades y desarrollar tu conocimiento, ya que la autosuficiencia se fortalece con la adquisición constante de habilidades prácticas y conocimientos. Mantén una mentalidad abierta y dispuesta a asumir desafíos, ya que cada obstáculo superado es una oportunidad de crecimiento personal. Recuerda que la independencia no es un estado estático, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y mejora. Celebra tus éxitos, aprende de tus errores y mantén una actitud positiva frente a los cambios. La verdadera independencia no solo se trata de ser autosuficiente en el presente, sino de construir una base sólida para tu futuro, permitiéndote adaptarte a nuevas circunstancias y alcanzar tus objetivos a largo plazo. En tu camino hacia la independencia, es esencial desarrollar habilidades de gestión financiera. Aprende a presupuestar, ahorrar y tomar decisiones financieras informadas para asegurar tu estabilidad económica. La independencia financiera te proporciona la libertad de tomar decisiones que estén alineadas con tus objetivos y valores sin depender constantemente de otros. Además, construir un fondo de emergencia te brinda una red de seguridad, permitiéndote enfrentar imprevistos sin comprometer tu independencia. La independencia no significa aislamiento. Contar con personas de confianza a quienes puedas recurrir en momentos difíciles y con quienes puedas compartir tus logros fortalecerá tu viaje hacia la autosuficiencia. Busca mentores y conexiones que te inspiren y te brinden orientación en tu desarrollo personal y profesional. Recuerda que pedir ayuda no es una muestra de debilidad, sino una demostración de inteligencia emocional y valentía para construir una vida plena e independiente. 2. No estar disponible todo el tiempo. Es fundamental reconocer la importancia de no estar disponible todo el tiempo, tanto en el ámbito personal como profesional. Aunque la tecnología nos brinda la capacidad de estar conectados constantemente, es crucial establecer límites para preservar nuestra salud mental y calidad de vida. Ser accesible las 24 horas del día puede generar estrés, agotamiento y dificultades para desconectar y disfrutar de momentos de descanso. Establecer periodos de tiempo en los que se desconecta del trabajo o se reserva para actividades personales contribuye a un equilibrio saludable, permitiendo recargar energías y mejorar la productividad cuando se está disponible. La no disponibilidad ocasional también fortalece las relaciones interpersonales. Respetar momentos de soledad o tiempo dedicado a relaciones cercanas fomenta una comunicación más significativa cuando estamos presentes. La disponibilidad constante puede diluir la calidad de las interacciones, mientras que establecer límites promueve una comunicación más consciente y conexiones más sólidas. En resumen, aprender a no estar siempre disponible es una forma de autopreservación y construcción de relaciones más saludables y significativas. Al reservar momentos para la reflexión y la desconexión, se brinda la oportunidad de centrarse en metas personales, objetivos y valores, sin la influencia constante de las demandas externas. Este tiempo lejos de la disponibilidad constante facilita la autoexploración, el autoconocimiento y la capacidad de tomar decisiones fundamentadas en las propias necesidades y aspiraciones.
Demostrar que se prioriza la concentración y la atención plena en el trabajo, en lugar de simplemente estar siempre conectado, se contribuye a la construcción de una reputación profesional más sólida y a una mayor efectividad en las tareas realizadas. En definitiva, no estar disponible todo el tiempo no solo mejora la calidad de vida personal, sino que también potencia el desarrollo individual y profesional. Comunicar de manera clara y respetuosa los momentos en los que no estaremos disponibles, creamos un espacio para el respeto mutuo y la comprensión. Esto promueve relaciones más equilibradas, donde cada individuo tiene la libertad de gestionar su tiempo y energía de manera consciente. Establecer límites de disponibilidad no implica desinterés, sino más bien una gestión sabia de los recursos personales. La no disponibilidad ocasional también puede fortalecer la resiliencia y la capacidad de enfrentar desafíos. Al tomarnos el tiempo necesario para desconectar, podemos recargar nuestra energía emocional, lo que nos permite abordar situaciones difíciles con una mente más clara y una perspectiva renovada. En resumen, aprender a gestionar la disponibilidad es una herramienta poderosa tanto para el bienestar personal como para el desarrollo de relaciones significativas y una mayor eficacia en el trabajo. 3. Maintenir un aura de mystérieux. Puede ser una herramienta poderosa en diversas facetas de la vida. En ocasiones, revelar demasiado sobre uno mismo puede limitar las percepciones que los demás tienen de nosotros. Al mantener ciertos aspectos en la penumbra, se crea un atractivo magnético que invita a la curiosidad y estimula la imaginación de quienes nos rodean. Este velo de misterio no solo fomenta la intriga, sino que también brinda la oportunidad de revelar gradualmente capas más profundas de nuestra personalidad, construyendo una conexión más significativa con aquellos que están genuinamente interesados. Es crucial equilibrar esta estrategia, ya que un exceso de secretismo puede generar desconfianza o alejar a las personas. Mantener un aura de misterio debe ser un acto consciente y selectivo, revelando solo lo necesario en el momento adecuado. Al hacerlo, se crea un delicado equilibrio entre la fascinación y la autenticidad, permitiendo que la interacción humana se desenvuelva de manera intrigante y enriquecedora. El misterio puede otorgar un toque de enigma y magnetismo a nuestras relaciones personales y profesionales. Cuando no se revela todo de inmediato, se construye un sentido de anticipación y emoción que puede fortalecer la conexión con los demás. Esta sensación de descubrimiento constante mantiene la chispa de la relación viva, ya que las personas sienten que siempre hay más por conocer. Al gestionar cuidadosamente la información que compartimos, creamos una narrativa más cautivadora que puede generar un interés continuo y duradero. En el ámbito laboral, la capacidad de mantener ciertos proyectos o ideas en la penumbra puede generar expectación y aumentar el impacto cuando finalmente se revelan. Este enfoque estratégico puede generar un halo de autoridad y creatividad, haciendo que nuestras contribuciones destaquen de manera única en el entorno laboral. Al reservar información y evitar compartir detalles innecesarios, desarrollamos la capacidad de gestionar conscientemente la imagen que proyectamos. Este acto de retener ciertos aspectos de nosotros mismos nos brinda el espacio necesario para reflexionar sobre quiénes somos y cómo queremos ser percibidos. Nos permite ser selectivos en la revelación de información, construyendo así una identidad que refleje cuidadosamente nuestros valores y metas. Puede funcionar como un escudo protector en situaciones donde la vulnerabilidad podría ser perjudicial. Al no revelar todos los detalles de nuestras vidas, mantenemos un cierto grado de control sobre la información que se comparte, lo que puede ser esencial para preservar nuestra privacidad y seguridad emocional. Este equilibrio entre apertura y reserva nos empodera para interactuar con el mundo de una manera más consciente y estratégica. 4. Dejar que otros inviertan en ti. Permitir que otros inviertan en ti es un acto de apertura y confianza en las habilidades y potencial que posees. Al aceptar la inversión de aquellos que creen en ti, no solo estás permitiendo que fluya el apoyo financiero, sino que también estás reconociendo el valor que aportas al mundo. Es crucial entender que recibir inversión no solo implica recursos materiales, sino también el respaldo emocional y la fe en tu capacidad para alcanzar metas y superar desafíos. La capacidad de dejar que otros inviertan en ti también es un ejercicio de humildad y sabiduría. Reconocer que no siempre es posible lograr todo por sí mismo y estar dispuesto a recibir ayuda es una señal de madurez y crecimiento personal. Al permitir que otros compartan en tu éxito, creas una red de apoyo sólida que no solo fortalece tus esfuerzos, sino que también fomenta un sentido de comunidad y colaboración mutua. Al dejar que otros inviertan en ti, estás abriendo puertas a nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo. La retroalimentación constructiva y los consejos que recibes de quienes han decidido invertir en tu potencial pueden actuar como catalizadores para tu crecimiento profesional y personal. La diversidad de perspectivas que aportan puede ampliar tu horizonte y proporcionarte una visión más completa de tus propias capacidades. Aprender a recibir inversión no solo te beneficia a ti,
sino que también contribuye al fortalecimiento de conexiones significativas. Al permitir que otros compartan en tus logros, estás construyendo relaciones basadas en la reciprocidad y la confianza mutua. Esta colaboración no solo impulsa tu camino hacia el éxito, sino que también crea un ambiente en el que todos pueden prosperar juntos, generando un impacto positivo en tu vida y en la de aquellos que confían en ti. Aceptar la inversión de otros implica reconocer que el crecimiento y el éxito no son procesos solitarios, sino que están intrínsecamente ligados a las conexiones y colaboraciones con quienes te rodean. Al dejar que otros inviertan en ti, estás construyendo puentes hacia un futuro más sólido y sostenible, donde la sinergia de habilidades y recursos se convierte en un motor poderoso para alcanzar metas ambiciosas. El acto de permitir que otros inviertan en tu proyecto o en tus capacidades también puede inspirar a aquellos que te rodean a seguir tu ejemplo. Se convierte en un ciclo virtuoso en el que la generosidad y la confianza se propagan, creando un ambiente propicio para el florecimiento colectivo. Al abrirte a la inversión de otros, estás contribuyendo a la construcción de una comunidad que valora y respalda el potencial individual, fomentando un entorno en el que todos pueden prosperar y alcanzar sus objetivos de manera más efectiva. 5. Priorizar nuestras propias necesidades. Es esencial para mantener un equilibrio emocional y físico en nuestra vida. A menudo, nos encontramos ocupados atendiendo las demandas externas y las expectativas de los demás, descuidando nuestras propias necesidades básicas. Al hacer de nuestra salud y bienestar una prioridad, no solo mejoramos nuestra calidad de vida, sino que también fortalecemos nuestra capacidad para cuidar y apoyar a los demás de manera más efectiva. Aprender a decir no cuando sea necesario y establecer límites saludables nos permite conservar energía y enfoque para dedicarnos a lo que realmente importa, promoviendo un sentido de autorrespeto y autocuidado que es fundamental para un desarrollo personal sostenible. Fomentamos la autoconciencia y el autoconocimiento. Tomarse el tiempo para identificar nuestras metas, deseos y límites nos permite establecer objetivos realistas y alinear nuestras acciones con nuestros valores fundamentales. Esto no solo contribuye a un mayor sentido de satisfacción personal, sino que también nos capacita para tomar decisiones más informadas y alineadas con nuestras metas a largo plazo. Recordemos que cuidarnos a nosotros mismos no es egoísmo, es un acto de amor propio que nos permite estar en una posición más fuerte para contribuir positivamente a nuestras relaciones y comunidades. Cuando nos aseguramos de satisfacer nuestras necesidades emocionales, físicas y mentales, estamos mejor equipados para ofrecer apoyo genuino a quienes nos rodean. Negligenciar nuestras propias necesidades puede llevar al agotamiento y resentimiento, afectando nuestras relaciones y nuestra capacidad para ser empáticos y comprensivos. Al hacer de nuestra salud y bienestar una prioridad, creamos una base sólida para el crecimiento personal y la conexión significativa con los demás. Esto implica aprender a establecer límites claros y a decir no cuando sea necesario, lo que, a su vez, fortalece nuestra autoestima y autoconfianza. Al reconocer nuestras necesidades como legítimas y dignas de atención, creamos un camino hacia una vida más equilibrada y satisfactoria. En última instancia, al cuidarnos a nosotros mismos, estamos mejor preparados para contribuir de manera positiva al mundo que nos rodea. Al poner énfasis en nuestras propias necesidades, aprendemos a manejar el estrés de manera más efectiva y a adaptarnos a los desafíos de la vida. Este enfoque proactivo no solo fortalece nuestra capacidad para superar obstáculos, sino que también nos permite cultivar una mentalidad positiva y constructiva. Al reconocer y abordar nuestras necesidades, creamos un círculo virtuoso que contribuye a un mayor bienestar general. Nos brinda la oportunidad de explorar nuestras pasiones, intereses y metas, lo que a su vez puede conducir a una vida más significativa y satisfactoria. A través de este proceso, podemos desarrollar una mayor claridad sobre nuestras prioridades y valores, lo que nos ayuda a tomar decisiones alineadas con nuestro auténtico yo. En resumen, dedicar tiempo y energía a nuestras propias necesidades no solo es un acto de cuidado personal, sino también un paso fundamental hacia una vida más plena y auténtica. Esta autoafirmación nos permite establecer límites saludables en nuestras interacciones con los demás, fomentando relaciones más equitativas y satisfactorias. Al reconocer que nuestras necesidades son válidas, cultivamos un sentido de valía personal que se refleja en cómo nos relacionamos con el mundo. Tomarnos el tiempo necesario para el descanso, la relajación y la exploración personal nos permite recargar nuestra energía creativa y encontrar soluciones innovadoras a los desafíos que enfrentamos. Al equilibrar nuestras responsabilidades con momentos de autoexpresión, nutrimos nuestra mente y espíritu, lo que a su vez impacta positivamente en nuestra productividad y bienestar general. En definitiva, priorizar nuestras necesidades no solo es un acto de autocompasión, sino también un catalizador para el crecimiento personal y la 6. No centres tu vida alrededor de los demás.
Es fundamental recordar que tu felicidad y realización personal no debe depender exclusivamente de la aprobación o presencia de los demás. Si centras tu vida alrededor de las expectativas y opiniones de los demás, puedes perder de vista tus propios deseos y necesidades. Cultiva tu autonomía emocional, establece metas personales y busca tu propia satisfacción interior. Al hacerlo, te vuelves más resistente a las fluctuaciones externas y construyes una base sólida para tu bienestar, independientemente de las opiniones ajenas. No te limites a vivir para satisfacer las expectativas de los demás, ya que eso puede conducir a la insatisfacción y a una sensación de vacío. En lugar de ello, enfócate en desarrollar una relación saludable contigo mismo y en perseguir tus propios intereses y objetivos. Al mantener un equilibrio entre tus necesidades y las expectativas externas, construyes una vida más auténtica y enriquecedora. Recuerda que es valioso cuidar de ti mismo y perseguir tus propios sueños, lo cual te permitirá contribuir de manera más significativa a tus relaciones y al mundo que te rodea. Al no centrar tu vida exclusivamente en los demás, permites el espacio necesario para el crecimiento personal. Aprender a estar cómodo contigo mismo, disfrutar de tu soledad y explorar tus intereses individuales son aspectos esenciales para alcanzar la plenitud. La autosuficiencia emocional te brinda la capacidad de enfrentar desafíos con fortaleza y adaptabilidad, ya que no estás completamente vinculado a la aprobación externa. Cuando te enfocas en tu propio desarrollo y bienestar, también construyes relaciones más genuinas. Al estar en paz contigo mismo, te vuelves más capaz de ofrecer amor y apoyo a los demás sin esperar constantemente reconocimiento o validación a cambio. Recuerda que tu vida es tuya para vivirla, y al priorizar tu autenticidad y crecimiento personal, no solo te beneficias a ti mismo, sino que también contribuyes de manera más significativa al mundo que te rodea. A medida que te esfuerzas por no centrar tu vida alrededor de los demás, también te vuelves más consciente de tus propios límites y prioridades. Establecer límites saludables en tus relaciones te permite preservar tu energía emocional y mental, evitando caer en la trampa de la sobreexigencia para complacer a los demás. Al honrar tus propias necesidades y comunicar tus límites de manera clara, construyes relaciones más equitativas y respetuosas. Una conexión sólida contigo mismo, te vuelves menos susceptible a la presión social y más capaz de tomar decisiones alineadas con tus valores y metas personales. La independencia emocional te brinda la libertad de perseguir tus sueños sin sentirte atado a las expectativas externas. Recuerda que el autocuidado y la autenticidad son fundamentales para una vida plena y satisfactoria, y al hacerlo, no solo te beneficias a ti mismo, sino que también inspiras a otros a seguir su propio camino hacia la autenticidad y la realización. Al no centrar tu vida exclusivamente en los demás, permites el espacio necesario para la construcción de una autoestima sólida y duradera. Dependiendo constantemente de la aprobación externa puede llevar a una autoimagen inestable. En cambio, al reconocer y valorar tus propios logros y cualidades, desarrollas una base interna de confianza que no se ve afectada fácilmente por las fluctuaciones externas. Otro aspecto importante es la capacidad de asumir la responsabilidad de tu propia felicidad. Al no depender emocionalmente de los demás para tu alegría, te conviertes en el arquitecto de tu bienestar. Cultivar una mentalidad de autodeterminación te permite abordar los desafíos con resiliencia y buscar soluciones desde tu propio núcleo interno. En última instancia, al no centrar tu vida en torno a los demás, te embarcas en un viaje de autoconocimiento y autenticidad que da forma a una existencia más plena y significativa. La autenticidad se nutre de la capacidad de tomar riesgos y cometer errores, lo que te permite crecer y evolucionar como individuo. Al liberarte de la necesidad constante de agradar a los demás, puedes abrazar tu singularidad y vivir una vida que refleje verdaderamente tus valores y pasiones. Esto no solo te protege de la agotadora tarea de complacer a todos, sino que también te permite construir relaciones más auténticas y satisfactorias, basadas en la reciprocidad y el respeto mutuo. En resumen, al evitar centrar tu vida en torno a las expectativas externas, te embarcas en un viaje de autodescubrimiento, autonomía y relaciones más genuinas. Al tomar las riendas de tu propia vida, te conviertes en el protagonista de tu historia, en lugar de un personaje secundario en la narrativa de otros. Esto te permite perseguir metas que realmente importan para ti, en lugar de seguir un camino preestablecido por las expectativas externas. También es esencial recordar que la verdadera felicidad y plenitud provienen de la conexión con uno mismo. Al cultivar una relación saludable contigo mismo, aprendes a disfrutar de la soledad, a escuchar tus propias necesidades y a encontrar la satisfacción interna. Este autodescubrimiento constante te permite evolucionar y adaptarte a medida que creces, contribuyendo a una vida más auténtica y significativa. En última instancia, al no centrar tu vida en torno a los demás, te brindas la oportunidad de vivir de acuerdo con tus propios términos, construyendo una existencia que refleje tu verdadero yo.
Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la sabiduría estoica y sus valiosos consejos sobre hábitos estoicos para ser más valorado por los demás. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.